Hola, muy buenos días. Se ha hablado bastante del puerto hoy en la mañana, así que espero poder hacerme cargo de varias de las visiones y en el fondo puntos de vista que se han planteado hoy. La exposición que vamos a ver ahora fue expuesta al grupo de trabajo, así que hay algunas personas que ya la conocen. Pero es muy importante que el resto de la audiencia esté al tanto y más que hablar de los proyectos en detalle, ¿ya? Vamos a ver hoy lo que es la visión de lo que la empresa portuaria tiene respecto al equilibrio entre el patrimonio y el puerto con una visión en lo que es el Plan Maestro de Desarrollo Portuario. Como primera mirada vamos a ver qué es lo que ha sido la evolución de la ciudad de Puerto Valparaíso. Bueno, como ustedes saben, el crecimiento de la ciudad de Valparaíso ha sido gatillado por lo que es la actividad económica relacionada a la actividad marítima, ¿ya? Que tuvo un auge en su principio y un primer punto de inflexión, que fue cuando se abren las rutas a través del Canal de Panamá, y perdemos todo lo que era el tránsito por Cabo de Hornos, que hacía escala obligatoria en el puerto de Valparaíso. Eso desaparece, ¿ya? Justo y por fortuna, después de ese punto de inflexión, que fue la apertura del Canal de Panamá, logramos materializar las obras portuarias que tenemos hoy día, ¿ya? Que se hicieron entre 1912 y 1930, momento en el cual el puerto dejó de crecer en 1930 y creció solamente la ciudad. Y hoy día estamos en un segundo punto de inflexión en el cual la ciudad ya adquirió un tamaño y el puerto tiene que volver a crecer, ¿ya? Ese es el escenario en el cual estamos situados hoy y, por supuesto, que ese planteamiento genera debate, genera visiones distintas y la idea de estar participando y muy bueno que el Pladeco lo recoja, es justamente conjugar esas visiones desde el punto de vista del puerto, de la ciudad y todas las actividades que lo competen. Otro tema que se habla bastante es que Valparaíso, dada su geografía, es una ciudad que le ha costado mucho consolidarse y la manera singular y original que ha tenido ¿cierto? Es ganando terreno al mar, ¿ya? Luca lo retrata de muy buena manera en la pieza patrimonial clave nuestra, que es el Muelle Prat, ¿ya? Ahí ha habido una sucesión de épocas en las cuales la ciudad ha ido creciendo, ganando finalmente alrededor de 225 metros desde su posición original, que corresponde a la línea roja que está arriba, a una razón de 1,8 metros de distancia al año, lo cual en 1930 se congela. Otro tema interesante es que el puerto ha actuado como un contenedor de los bordes de la ciudad de Valparaíso. O sea, ¿en qué sentido? Ha ido marcando los límites del crecimiento hacia el mar y también ha ido marcando los límites del crecimiento hacia la ciudad alta, ¿ya? El Camino a la Pólvora y todo el desarrollo que ocurre hoy en la parte alta de la ciudad nace desde la actividad portuaria. Y es parte de la singularidad del puerto que tenemos nosotros, que tiene un escaso territorio en el borde costero para sus operaciones y por lo tanto tiene que acudir a terrenos que quedan fuera del borde, a 11 kilómetros sobre la geografía del anfiteatro para poder funcionar. Y esta actividad portuaria también es la que va generando el tiraje, el desarrollo de las zonas altas también, como ocurre hoy día y muy bien lo recogió el Prembal. Mostrarles también que a través de la historia han habido muchos proyectos de desarrollo portuario en la Bahía de Valparaíso, ¿ya? El plan maestro que está impulsando el puerto hoy recoge la mayoría de estos sectores, por lo tanto, para nosotros ni para la ciudad debería ser novedad en que estemos pensando un crecimiento hacia el sur, que es el sector de San Mateo, un crecimiento hacia el oriente, que es el sector de Yolanda,
así como la consolidación del centro de la bahía o parte de ella en actividades portuarias, porque así también en diferentes épocas con distintos requerimientos de la industria portuaria se ha hecho y se ha proyectado. Aquí están los principales proyectos, aparecen algunos que son bastante conocidos como el proyecto de Krauss y el proyecto de Scott, que tienen variaciones entre ellos, pero si ustedes se fijan, todos ellos se hacen de la bahía completa en cada uno de sus sectores de Valparaíso, la cual tiene aptitudes portuarias y por eso el puerto se mantiene en la ciudad y ha decidido mantenerse y no retirarse a otros sectores. Y el ámbito que tiene de trabajo es el mismo, el cual históricamente otros ingenieros, otros equipos en otra época han explorado y han elaborado propuestas. Finalmente, la Comisión de Puertos en 1912 fija posición y la figura que aparece ahí es la que se materializa, se finaliza con el Molo Abrigo en 1930 y, como les contaba recién, después de esa época no hay desarrollo de infraestructura portuaria en el borde costero. ¿Qué ha pasado con los espacios portuarios? Estas fotos son bastante elocuentes. A la izquierda está el Terminal 1, cómo funcionaba en la década del 60, donde se pueden ver la cantidad de almacenes, bodegas, puentes, conectores, las grúas. Miren el tamaño de las grúas en los sitios que habían 3, 4 naves. Había una vida, por decirlo así, de personas trabajando al interior bastante viva. ¿Y a qué pasamos nosotros con la modernización de la actividad portuaria? A un Terminal 1 que está mucho más industrializado, los tamaños de los equipamientos han cambiado, un sitio que permitía atracar 4 naves, hoy día de las naves nuevas permite atracar una solamente. Los almacenes desaparecen y son reemplazados por los contenedores que se transforman en la bodega, que una bodega se traslada alrededor del mundo, ¿cierto? Y mantiene algunos de sus tiempos aquí en Valparaíso. Se privilegian espacios despejados o explanadas ante espacios más rígidos con edificaciones. Por lo tanto, la configuración y las necesidades espaciales de los terminales en los bordes cambian, ¿ya? ¿Qué ha pasado también con el desarrollo histórico de lo que son las ciudades-puertos? Este es un cuadro que está traducido, ¿ya? Donde se puede ver cómo la ciudad-puerto desde que nace, ¿cierto? Desde la época de la antigüedad medieval hasta el siglo XIX, son entidades, ciudad y puerto, que funcionan absolutamente juntos en una dinámica parecida a la foto que veíamos recién del Terminal 1, y cómo a través del tiempo los terminales, a medida que se van especializando, que se van industrializando, esta relación entre la ciudad y el puerto se aleja, pero vuelve a encontrarse, ¿ya? En el proceso de industrialización y el cambio de tamaño de la industria naviera se produce efectivamente un distanciamiento. Entran los códigos internacionales, los cuales no permiten que la gente entre a los terminales, por lo tanto los espacios que en algún momento fueron de, por decirlo así, uso público, donde la gente podía llegar al borde, ya no se puede, ¿ya? Eso inmediatamente genera una distancia que es propia de la industria portuaria y hoy día, que es la parte final, que estamos de los años 2000 hacia adelante, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Se produce la globalización y el tema intermodal, o sea, tenemos los terminales que mueven su carga vía naviera, vía camión, vía ferrocarril, ¿cierto? Y estas tres modalidades tienen que conjugarse e integrarse con la ciudad y para eso hay que generar nueva asociatividad entre ciudad-puerto y también esto viene de la mano con la reconstrucción urbana de estos espacios en los cuales tiene que convivir la ciudad y el puerto. ¿Qué es lo que requiere Puerto Valparaíso al día de hoy? Como necesidad territorial, ¿ya? Requiere aguas abrigadas y profundas, espacios amplios y despejados en el borde costero y en su hinterland, que es su territorio que lo rodea, sean sectores altos como hacia el interior del territorio. Necesita conectividad de vial y ferrocarriles,
¿Necesita zonas de apoyo logístico, almacenes extraportuarios? Bueno, por supuesto, mano de obra calificada, que en su mayoría es mano de obra local. Requiere servicios, por tanto, necesita de la ciudad de Valparaíso. O sea, el puerto en sí mismo no funciona si no tiene esta ciudad que permea la actividad y le provee los servicios para poder funcionar. Necesita seguridad en sus recintos interiores y eso tiene que ver con el tema de que los espacios netamente portuarios son espacios que no son de uso público. Es, por supuesto, una actividad que tiene que ser sustentable medioambientalmente, tiene que tener la normativa urbana compatible para poder funcionar en todos esos aspectos y tiene que tener la posibilidad de crecimiento, que eso tiene que ver con las áreas de reserva que el puerto tiene que disponer. Desde el punto de vista ya más de la comunidad, ¿cierto? El puerto también, independiente de toda la actividad industrial que mencionaba recién, hay una componente muy fuerte que es la componente comunitaria, y en aspectos como cultura, el aspecto social, el tema del deporte, cómo los espacios portuarios se usan, ¿cierto?, por la ciudadanía y cómo esa capacidad de carga urbana se transfiere también al interior de los recintos portuarios. Tenemos el tema de los lancheros del Muelle Prat, ellos ya fueron declarados patrimonio intangible, es una fuerza de trabajo que es administrada por la empresa portuaria, ¿ya? Por lo tanto, nosotros trabajamos con ellos y nosotros somos proclives a, por supuesto, mantener esa actividad y potenciarla. Así como se hacen actividades al interior del puerto, el puerto también se hace del territorio en lo que es la participación con la comunidad. Hay una serie de eventos en los cuales el puerto, por decirlo así, auspicia y los coloca en la ciudad. Tenemos el tema de equipos de fútbol, actividades culturales, actividades de todo tipo que se hacen fuera de los límites del recinto portuario. Y también nosotros tenemos tres organizaciones o instituciones fundamentales que ayudan a fortalecer la actividad portuaria, que es, primero, el Foro Logístico Valparaíso, que es una entidad que nació de la empresa portuaria Valparaíso y reúne a toda la cadena logística portuaria, ya sea transporte, naviera, ferrocarril, etc. Tenemos Silocport, que es un sistema, es un software nuevo que nace en la empresa portuaria y se hace cargo también de todo lo que es la cadena logística funcionando con la CEAL y el puerto. Y también fuimos y seguimos siendo el primer puerto de las 10 empresas autónomas en generar un reporte de sustentabilidad y tener un plan estratégico de sustentabilidad. Y eso lo hemos mantenido desde el año 2013. Esta lámina de acá está también para reflejar de que nosotros no funcionamos solos, ¿ya? Como puerto somos partícipes de la mesa técnica urbana en lo que es el establecimiento de lineamientos y toma de decisiones respecto a la ciudad. Tenemos una mesa también con la Dirección de Gestión Patrimonial, con la cual trabajamos lo que es el plan director respecto al Plan Maestro de Desarrollo del Puerto. Estamos en follow-up, estamos en una cantidad importante de instituciones a nivel internacional en todos los ámbitos que tienen que ver con la actividad portuaria, ¿ya? Trabajamos con las universidades, tenemos un par de convenios con 2 de ellas y hoy día estamos abriendo una cátedra de Ciudad Puerto con 6 otras universidades de la zona para generar un diagnóstico de todo lo que es el borde costero del Gran Valparaíso. Y la otra modalidad interesante en cuanto a la estrategia es que los proyectos portuarios hoy día han sido abiertos a la comunidad en cuanto a que a través de concursos públicos hemos abierto la posibilidad de que los arquitectos, urbanistas y todas las especialidades que tengan que ver con ese ámbito puedan participar de los proyectos de infraestructura portuaria. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, y tenemos espacios emblemáticos patrimoniales, como lo del Muelle Prat, Muelle Barón, Bodega Simón Bolívar, y también tenemos un inmueble en el sector de Yolanda, donde está la tornamesa, que son de los pocos inmuebles patrimoniales que quedan en la ciudad de Valparaíso asociados a la actividad industrial.
Los almacenes fiscales que están cerca nuestro son de la Armada, también estamos haciendo un trabajo con ellos para incorporarlos a uso urbano. Otro tema que es interesante, algo mencionaba Lisandro recién, es que nosotros sí estamos permanentemente viendo lo que ocurre en otros países, ¿ya? Y los puertos hoy día son estructuras multifuncionales, ¿ya? Y el puerto sí se hace cargo y es parte de su negocio el tema de los cruceros, los espacios públicos o interfaces, que en el fondo son estos espacios donde la comunidad entra al recinto portuario con actividades urbanas, así como también la actividad portuaria. Y en ese escenario tenemos ciudades como Nápoles, Italia. Los italianos tienen mucha tradición portuaria, donde hay una ciudad que tiene mucho patrimonio, bastante parecida al Paraíso, y tiene un terminal de estas características en todo su frente, ¿ya? Y cuyo frente es mayormente industrial. O sea, aquí tenemos dársenas, tenemos puertos graneleros, tenemos puertos contenedores, tenemos astilleros. Así también hay terminales de pasajeros y lugares de uso público. Pero ese es el tamaño de un puerto y de una ciudad que tiene mucho más historia que nosotros y que también ha decidido que el puerto quede en la ciudad. Otro caso interesante, el puerto de Alicante en España, ahí abajo a la derecha está la fotografía, es una ciudad bastante parecida al Paraíso también, ese podría ser el molo de abrigo nuestro, y también tiene un puerto de un tamaño mucho mayor al de Valparaíso, el cual tiene esta multifuncionalidad y ha sabido definir por sectores cómo interactuar entre lo que es la actividad portuaria más industrial con la actividad turística y la actividad ya netamente urbana. Como último caso, el puerto de Palermo, otro puerto italiano, que lo que rescato acá es cómo ellos también tienen una lectura del territorio portuario respecto a la ciudad. Ellos hablan de un puerto fluido, que tiene que ver con todas las actividades blandas, náuticas, marinas, etcétera, puertos pesqueros. Un puerto rígido, que tiene que ver con la actividad industrial, netamente astilleros, terminales de contenedores, graneleros, etcétera. Y un puerto poroso, que tiene que ver con esta interfaz urbana, donde están los terminales de pasajeros, los sitios de atraque de terminales y espacios públicos que son absolutamente entregados a uso público. Estas tres componentes en Valparaíso se dan absolutamente, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Respecto al puerto, a la condición de puerto poroso, también destacar esfuerzos que se han hecho en otros lugares. Y son esfuerzos que se han hecho a escala de Valparaíso. O sea, aquí no vamos a mirar ni Vancouver, ni Rotterdam. Esos son puertos que tienen otra escala, que pueden hacer cosas que son mucho más ambiciosas y grandes en cuanto a tamaño. Nosotros aquí en Valparaíso tenemos una escala que es más pequeña, tenemos una bahía que es más pequeña, ¿ya? Y tenemos suelo disponible en el borde costero también que es pequeño. Por lo tanto, hay que trabajar con escalas que son menores. Reconversiones de espacios portuarios históricos que han quedado obsoletos, ¿ya? Que tienen una alta componente patrimonial. Espacios como estos, por ejemplo, lo veíamos recién, podría ser, y va a ser el muelle Barón renovado, los almacenes fiscales incorporados a uso urbano, la bodega Simón Bolívar incorporada a un espacio de uso público, el día de mañana todo lo que es el sector ferroviario, la tornamesa. O sea, tenemos posibilidades de generar espacios como eso. La imagen de arriba, el puerto también genera infraestructura tecnológica. Muchos puertos, algunos puertos del mundo, en realidad son como 9, tienen unos edificios denominados Port Center, que son unos centros tecnológicos de difusión de actividad portuaria, que son proyectos que nacen entre una sociedad, entre la universidad, el puerto y la ciudad. Esos edificios funcionan muy bien, están ubicados en el borde costero, dentro de los recintos portuarios, en los espacios que llamábamos recién espacios porosos, donde tanto los turistas como los colegios, universidades, incluso los mismos operadores de los terminales pueden ir a capacitarse y son edificios que tienen una alta carga de difusión de lo que es la actividad portuaria y su patrimonio.
Bueno, Valparaíso tiene esto, no somos ajenos a esa realidad y el plan maestro nuestro que estamos desarrollando apunta a recuperar y renovar esos espacios que veíamos recién. Respecto a lo que es el uso del territorio, nosotros como Puerto Valparaíso planificamos en 4 escalas, ¿ya? Tenemos una escala global que tiene que ver con lo que se denomina el foreland, término técnico en el puerto, que es lo que queda como agua afuera, que tiene que ver con el comercio exterior y con los mercados con los cuales nos conectamos como puerto. O sea, dentro de la planificación nuestra tenemos y debemos tener esa mirada, que es la primera. Después tenemos una mirada, ¿cierto?, ya a nivel nacional, que es de la macrozona central, que va desde la 4ª a la 7ª región. Nosotros atendemos esa área del país, ¿ya? Y la que se denomina hinterland y de la cual también nos hacemos cargo y es desde donde salen todos nuestros productos y los que entran se distribuyen en esa zona ahí también. Después tenemos una mirada a lo que es la capital metropolitana, donde funcionamos en red con el Puerto San Antonio, con Quintero Ventanas y los Andes, ¿ya? Ese frente marítimo portuario también lo tenemos a la vista al momento de planificar el crecimiento nuestro. Hoy día no es del todo eficiente, pero existen los 3 puertos, está el terminal terrestre en los Andes y están conectados, como les digo, no de la mejor manera, pero hacia allá estamos vertiendo los esfuerzos para que eso funcione de manera integral y no tan dependiente de lo que es la región metropolitana, como se mencionaba también. Y a nivel comunal, en lo que es Ciudad Valparaíso, todo lo que es el desarrollo del borde costero respecto a las zonas altas de la ciudad. Bueno, este es un cuadro el cual define los tamaños también de las ciudades-puerto a nivel mundial. Valparaíso se ubica como una ciudad-puerto escala regional, a diferencia de Quintero, que es más una ciudad más pequeña a escala regional, que tiene estos terminales graneleros, y San Antonio, que es más puerto que ciudad. O sea, para ubicarnos en lo que es el contexto regional y en lo que es la definición de los tamaños de ciudades-puerto a nivel mundial, así estamos nosotros como Valparaíso, ¿ya? Y siempre con esa mirada desde el borde donde están los terminales, a través de la ciudad y después como parte de la red, que es esta macrozona central que incluso conecta los 2 océanos. El plan maestro también lo que reconoce es la situación geográfica de Valparaíso, ¿ya? Valparaíso tiene 3 coordenadas muy importantes: el acantilado, el anfiteatro y el plan. Los proyectos nuestros tienen la mirada de estos 3 sectores. Desarrollo portuario mayor en los extremos donde están los acantilados, desarrollo portuario histórico en el centro, en el plan, donde están las aguas abrigadas, que son fruto de las obras portuarias que se hicieron en el siglo XX, y el anfiteatro como el lugar el cual permite tener este puerto o esta actividad portuaria no como un obstáculo, sino que como un espectáculo, ¿ya? Otro tema que se habla bastante es el paisaje portuario. Bueno, el paisaje portuario, y aquí voy a leer, visto desde los cerros, acompaña a Valparaíso desde siempre, ¿ya? O sea, no es extraño tener desde los cerros de Valparaíso el puerto. Hacia el sector de artillería, donde está el Terminal 1, Cerro Arrayán, ahí la actividad portuaria convive con la gente que vive en Valparaíso. Esos no son sectores, a diferencia del Cerro Alegre, Cerro Concepción, que han adquirido una vocación más turística, son sectores históricos de Valparaíso. Ahí vive gente desde hace muchos años y ha convivido con la actividad portuaria, ¿ya? Y en ese aspecto, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay una vista de la calle Ortúzar, ¿cierto?, desde el Cerro Arrayán, lo que era la actividad portuaria limpia que veíamos recién. ¿Qué es eso? Que se mimetiza incluso con el mar, ¿cierto?, con la distancia. Algunas personas tienden a caricaturizar esa actividad portuaria y la traen a presencia de esta manera, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que aparece abajo
es algo que siempre hemos tenido. Y no porque siempre lo hayamos tenido vamos a tener que asumirlo, sino que ha funcionado de manera armónica con el habitante de Valparaíso. Por lo tanto, esa imagen de abajo no es novedad para nosotros. Mirador del Cerro Rayán, una estupenda vista panorámica, la actividad portuaria. Ese es el peso que tiene la actividad portuaria en esa vista, ¿ya? No es muy diferente a esto. O sea, ¿qué es lo que quiero mostrar acá? De que nosotros hemos convivido con esta actividad, hemos convivido con ese tamaño, por lo tanto, imágenes como las que están abajo, que son imágenes que tienen una carga como alarmista de que, oigan, atentos que esto puede ocurrir en Valparaíso. Valparaíso es así, es parte, esa imagen de puerto es parte de, no sé, el ADN del portuario que ha vivido siempre acá y lo acepta, y lo quiere y lo valora. Lo mismo, ahí estamos en el Cerro Rayán, vamos a ver unas vistas. Cerro Artillería, Cerro Cordillera, perdón, lo mismo, o sea, la actividad portuaria convive con la ciudadanía y convive de manera armónica. No hay problema desde el punto de vista del paisaje con tener el puerto ahí. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? Porque las otras vistas que veíamos recién están muy orientadas al que visita Valparaíso. O sea, el que visita Valparaíso no es solamente al cual nos tenemos que enfocar. O sea, aquí hay gente que vive, que ha vivido históricamente con esta actividad y que quiere esta actividad portuaria. Por lo tanto, ese puerto que se presenta como un obstáculo, mayormente con esa coordenada, lo que hay que hacer es revertir la situación y transformarla en un espectáculo, y para eso se está trabajando, y para eso los proyectos portuarios tienen que tener una componente de integración urbana desde el punto de vista del patrimonio más profundo de Valparaíso, que es el tema del puerto. Paisaje portuario. El puerto es una plataforma dinámica, ¿ya? Ahí hay una imagen del espigón en distintos momentos. O sea, un día el espigón tiene contenedores, después tiene autos, tiene fierro, tiene carga fraccionada, tiene cobre. O sea, es un espacio dinámico. Así también son los terminales de contenedores, que uno dice, sí, está bien, tienen siempre contenedores, pero la carga de contenedores va variando. Con la entrada en funcionamiento del Terminal 2, la capacidad de acopio de contenedores que tiene el Terminal 1 se va a ecualizar. O sea, no es que el Terminal 2 va a llegar y va a poner la misma cantidad de contenedores que el Terminal 1. No, esto se va a repartir en el tiempo, ¿ya? Y es un espacio, como les digo, que es dinámico, cambia constantemente. Bueno, ¿qué es lo que dice? Y esto es importante que quede bastante claro, ¿qué es lo que dice la declaratoria UNESCO respecto al borde costero? ¿Ya? Que es el sector el cual nos compete a nosotros como empresa portuaria. Hay un primer sector, que es el sector de las zonas 1 y 4, que son los extremos, que dice, estos sectores extremos, que es Yolanda a Barón por el este, y el que va desde el Molo Abrigo hasta Caleta del Membrillo por el oeste, se destinarán a reserva portuaria, es decir, quedarán reservados para la ampliación de infraestructura propia del puerto. Eso fue recogido por la declaratoria en lo que es el plan de transformación urbana del borde costero. ¿Qué es lo que nosotros tenemos pensado como plan maestro? Tenemos pensado lo que es el Terminal 3 en el sector de Yolanda con una estación intermodal ferroviaria, y en el sector de San Mateo también tenemos pensado una ampliación o un desarrollo portuario futuro. Por lo tanto, hay una consecuencia entre lo que es la planificación del puerto con la declaratoria UNESCO de Sitio Patrimonio Mundial. Después hay una zona determinada como zona 2, ¿ya? Que es la que va entre Edwards y Barón, que quedó definida como uso cultural, turístico, recreativo y servicio. ¿Qué es lo que nosotros estamos instalando en ese sector? El proyecto Puerto Barón y el terminal de pasajeros de BTP. Por lo tanto, ahí es concordante con ese uso. Y para lo que son la zona 3, que va desde el Molo hasta Edwards,
dice que es una zona netamente portuaria. ¿Y qué es lo que estamos desarrollando ahí? La ampliación del Terminal 1, la ampliación del Terminal 2 y lo que es el mejoramiento de toda la accesibilidad portuaria que sale del acceso sur y entra por Muelle Prat. En resumen, ¿ya? El Plan Maestro de Desarrollo Portuario, bueno, respeta la condición geográfica de Valparaíso en cuanto a su planificación, ¿ya? Ubicando estratégicamente sus proyectos en los acantilados, el plan, así como la conectividad en su periferia y zonas de apoyo en terreno alto. Ubica sus proyectos en concordancia con cada uno de los sectores de la declaratoria, ¿ya? Eso lo vimos recién. Optimiza el uso portuario en lo que son los sectores de aguas abrigadas, que son las obras portuarias que se hicieron en el siglo XX para tal efecto. Establece la apertura del borde costero en el tramo que enfrenta al barrio El Almendral, ¿ya? Que es el sector más deteriorado del plan y que presenta el mayor potencial y que va a disponer de un borde costero de uso público que a futuro se conectará con este sector sin duda. Bueno, y a través de la modalidad de concursos públicos, que vamos a ver una muestra de ello a continuación, es la manera en la cual estamos trabajando en la infraestructura hoy día. Patrimonio portuario futuro. Nosotros hoy día tenemos el modelo de la zona externa apoyo logístico, que es único en Chile y único en el mundo. Muchos puertos de todas partes vienen a ver el puerto de Valparaíso y no les interesa ir a ver los terminales ni nada de eso. Ellos van a ver SEAL. O sea, el modelo que se instauró acá, que en el fondo logró solucionar el tema, salvando la valla geográfica, y geografía no solamente terrestre, sino que geografía marítima. Nosotros tenemos una bahía que es muy profunda, por lo tanto eso es lo que no te permite tener muchos rellenos hacia el mar. Y buscamos terrenos altos y los conectamos. La puerta de entrada del puerto está a 11 kilómetros del borde costero, ¿ya? Eso ocurre en muy pocos puertos del mundo. Y ellos vienen a ver esa situación acá. Por lo tanto, eso, sin duda, es parte de nuestro patrimonio, ¿ya? Lo otro es el concurso que lanzamos este año para el proyecto urbano paisajístico de todo lo que es la obra de infraestructura vial de accesibilidad, ¿ya? Nosotros requerimos, producto de la ampliación de los dos terminales, mejorar los accesos al puerto. Y para ello es necesario demoler el viaducto salida existente hoy día en Plaza Wheelwright y demoler todos los edificios existentes que están ahí, incluido el nuestro, para generar un nuevo viaducto y, producto de eso también, como se va a generar un aumento de transferencia en Muelle Prat, la solución que definimos, evaluando varias opciones, fue soterrar el tránsito de camiones y de buses de crucero. Por lo tanto, Muelle Prat queda como una placa continua conectada con Plaza Sotomayor. ¿Qué es lo que se pretende en el sector de Plaza Wheelwright? Bueno, a propósito de la nueva infraestructura de conexión vial, se genera un paseo en altura, el cual conecta Plaza Wheelwright con Paseo 21 de Mayo a través de la ladera. Este modo de ir remontando o circulación elevada, ¿cierto?, es por lo menos parte del patrimonio del puerto. En los terminales antiguos, cuando funcionaba la bodega y no el contenedor, la gente se movilizaba y funcionaba de esta manera. Lo vamos a ver ahora luego. El proyecto ha avanzado en su diseño. Ahí se pueden ver imágenes de cómo se va a remontar la ladera de artillería, qué es lo que va a ocurrir abajo del viaducto. Nosotros estamos elaborando con la municipalidad un modelo económico que pueda sustentar este proyecto en el tiempo en cuanto a su mantención, porque esta es una obra que va a ejecutar Puerto Valparaíso, pero está fuera del recinto portuario. O sea, y eso va a ser entregado a la municipalidad y nosotros estamos viendo que sea entregado con un modelo de negocio que permita mantener esta obra en el tiempo. Por eso estamos viendo en un principio un modelo económico de mercado de abastos bajo esto, que el día de mañana se pueda conectar con los almacenes fiscales. Y el modelo constructivo que estamos evaluando se ve arriba en la imagen izquierda,
que es el viaducto que se extiende y da cabida al paseo en altura. Lo que les comentaba recién, o sea, nosotros al interior del puerto este tipo de imagen o equipamiento urbano existió, ¿ya? Hoy día ya no lo tenemos, hay vestigios, registros de ello, pero es un modo que tuvo la ciudad de Valparaíso en su momento y hoy día desde una componente urbana lo que se quiere es rescatar este modo de circulación en altura, un poco distanciándose del suelo, para tener el puerto desde un punto de vista diferente. Muelle Prat. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí en Muelle Prat? Se soterran los camiones y se genera una placa nueva, completamente despejada, a diferencia de lo que hay hoy día, que hay muchos objetos y elementos que entorpecen bastante ese espacio. Se va a limpiar, cosa de que ese lugar también quede como un espacio, una explanada que acoja distintos tipos de actividades. Y se va a mejorar en cuanto a su infraestructura, en cuanto a su comercio, se van a generar nuevos sombreaderos y va a tener un lenguaje más contemporáneo, pero siempre a una escala histórica, que es lo que ha tenido ese lugar. Otro punto importante de este concurso es que el equipo que ganó la propuesta también, así como está haciendo lo que denominamos proyectos ejecutivos, que son los que vamos a construir como empresa portuaria, tiene una mirada al contexto que son los denominados proyectos de ámbito. Y esos son 9 proyectos que estamos trabajando con la Mesa Técnica Urbana y otras entidades. El primero de ellos tiene que ver con la incorporación de los almacenes fiscales de uso urbano. Después hay una propuesta de desvío de Antonio Varas, que es la que corta ese sector hoy día para sacarla por fuera, dentro del puerto, y con eso los almacenes fiscales quedan conectados directamente con el pie de cerro y el ascensor vía seca tiene sentido, ¿ya? Después viene el punto 3, que es la actividad comercial que se va a generar abajo el viaducto, que el día de mañana va a estar conectada con este sector. La recuperación de la Plaza Wheelwright. Hoy día hay un proyecto aprobado en el Consejo de Monumentos Nacionales que nosotros vamos a impulsar y a mejorar a nivel de anteproyecto. Estamos trabajando con SECPLA para también impulsar esa iniciativa. El mejoramiento de todo lo que es el eje Errázuriz entre Aduana y Sotomayor para privilegiar el uso peatonal y recuperar esa fachada urbana que hay de primera línea que está bastante deteriorada. Después, el punto 6 es la fachada marítima de todos los edificios que dan hacia el Muelle Prat, que es Liga Marítima, Directemar y Dirección Nacional de Aduana, que tienen a disposición del turista el patio trasero de aquellos edificios. Entonces, la idea es revertir esa situación desde el punto de vista de la imagen urbana de esos edificios y ojalá en los primeros niveles generar actividad económica que le dé vida a ese suelo que se quiere incorporar al Muelle Prat. El punto 7 es el cambio del acceso a los estacionamientos subterráneos que hay hoy día frente a la estación Puerto. Nosotros estamos haciendo un tremendo esfuerzo por despejar el Muelle Prat, pero antes de eso nos encontramos con este paso soterrado ahí de acceso al estacionamiento que entorpece absolutamente la llegada al borde costero. Por lo tanto, el equipo está trabajando en ver la mejor ubicación o donde podrían desplazarse esos accesos. Lo otro es la incorporación del bote salvavidas como edificio arquitectónico emblemático al Muelle Prat. Hoy día queda como absolutamente renegado a ese espacio, no está conectado de la manera que debiese ser. El bote salvavidas no es parte del recinto portuario, es de un privado y nosotros estamos trabajando con él para que ese edificio se incorpore plenamente a este nuevo espacio que vamos a generar. Y el último es el Port Center, que es el edificio tecnológico de difusión y capacitación portuaria, que lo estamos pensando en ese extremo. El Muelle Prat, la singularidad que tiene es que está ubicado en el corazón de la actividad portuaria, tiene ambos terminales a cada uno de sus lados. Eso en el mundo también es muy raro, o sea, es muy raro que el ciudadano llegue al agua y tenga la actividad portuaria ahí mismo, o sea, las naves ahí mismo, la industria movilizándose ahí mismo. Eso es una singularidad que es propia nuestra, ¿ya? Y eso la idea es potenciarlo. Y finalmente, decirles que nosotros como Puerto Valparaíso
estamos a un paso de finalizar nuestra primera etapa de concesiones, ¿ya? Las 10 empresas portuarias del Estado están en las mismas. O sea, la mayoría de las empresas ya concesionaron a privados todos sus recintos portuarios, pero se viene ahora una segunda generación de concesiones. Las ciudades han cambiado, hay anhelos distintos a los cuales, con los cuales estas concesiones iniciaron sus operaciones, y cabe hacerse la pregunta de qué es lo que va a pasar también con ellas, ¿ya? O sea, nosotros en Valparaíso tenemos dos concesiones, o sea, una concesión que va a terminar el año 2030, que es el Terminal 1, y 3 que el 2045 también van a terminar, ¿ya? El Terminal 2, que está planteado en la lógica de agua abrigada y ganar terrenos creciendo hacia el mar, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar en su segunda instancia cuando haya que licitarlo nuevamente? Ese es un tema que desde ya lo podemos trabajar. ¿Qué es lo que va a pasar con la actividad que está prevista hacia San Mateo, luego que la concesión del Terminal 1 cese funciones? También es un tema que hay que trabajar. ¿Cómo se puede proyectar y construir lo que podría ser el nuevo Terminal 3 en Yolanda? Eso también es algo que hay que trabajar entre el puerto, entre la ciudad y entre todos los actores que estamos presentes en Valparaíso. Por lo tanto, aquí también hay un tema de horizontes de mediano a largo plazo que abren opciones que podrían ser una nueva manera de diseñar y de mirar lo que es la actividad del puerto, ¿ya? Y con eso termino. Muchas gracias.